Bien, gracias por continuar con nosotros. Le comentaba que se aportan datos interesantes en donde se comentan que el tema de la seguridad en Tamaulipas estaría entregando cuentas importantes. Se había prometido que se llegaría a 900 elementos al cerrar el sexenio y faltaron 280 precisamente para cumplir lo que se había propuesto a lo largo del sexenio. Creo que es interesante saber que 620 policías dependen del Estado y vienen haciendo una tarea importante en lo que es una de las zonas, digamos, todas son importantes, pero de mucho ahínco económico en la entidad. Estoy hablando de la zona sur. Hubo una promesa del gobernador del estado en que estas fuerzas policíacas tendrían 900 efectivos al cierre del gobierno. Sin embargo, se lograron capacitar y acreditar a 620, lo cual por supuesto es un número importante. Pero todo esto traía como parte el hecho de que quienes se inscribieron en esto que se llama la Universidad de la Justicia, pues el cruce de pandemia evitó que muchos de las personas que se encontraban cursando pudieran continuar, otros por temas pues, de falta de interés, otros por el tema académico y otros por el tema económico. De esta manera, empresarios que forman parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, tanto de Tampico como de Madero como de Altamira, están viendo el que la próxima administración le dé seguimiento al tema de la seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban contentos. Es decir, que el avance que se dio a este proyecto lo confirmaron como efectivo, una propuesta de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que yo insisto, ahí es donde viene el talento del estadista, en entender y recuperar los planteamientos positivos para poderlos no solamente continuar, sino fortalecer. Y esto o replicar en otras partes, ¿no? Entonces, si esto gustó y está funcionando, no solamente yo creo sería alcanzar los 900 que se prometieron, sino o superarlos o reajustarlos o, insisto, replicar en otras regiones para que esto pueda funcionar. Este fin de semana una tragedia tremenda. Lo comparto porque en la carretera Victoria-Monterrey, el sábado, desafortunadamente, hubo un incidente en donde 20 personas habrían perdido la vida. Esto a la altura del municipio de Hidalgo. Ya la propia Fiscalía del Estado anunció en su momento que estaba abriendo una investigación por este accidente que sucedió la tarde en la carretera de Victoria a Monterrey en el municipio de Hidalgo, eh, en donde un camión aparece fotografiado volcado y desafortunadamente se incendia y todas las personas que se encontraban en su interior murieron calcinadas. El estatus del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, advierte que son 8 personas originarias de allí, de Hidalgo, 11 del estado de Veracruz y una más que desafortunadamente no ha logrado ser identificada. Tanto la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo como la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantienen comunicación precisamente para atender a las familias de los fallecidos y realizar la identificación de quienes perdieron la vida y poder obviamente entregárselas a sus familiares. Una tragedia tremenda que se conoció y trascendió de manera inmediata en medios nacionales y por supuesto que también la documentamos nosotros y que esperemos que las familias puedan, pues, dicen, en esta circunstancia de tragedia, recuperar a sus seres queridos y pues darles el destino que ellos definan. Déjenme avanzar con el comentario a tiempo esta mañana. Don Teodoro
Rentería Arroyave nos lo presenta. Adelante. Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula "El presidente del Tribunal Supremo Español cree que encabeza la Santa Inquisición". Cuando está por terminar el primer cuarto del siglo XXI, al presidente del Tribunal Supremo del Reino Español, Carlos Lesmes, tal parece retrógrado que no le ha caído el 20, como decimos en México, y cree que encabeza un tribunal de alzada o un tribunal del medioevo o de la Santa Inquisición. Este acusador del oscurantismo feudal se ha atrevido a amenazar con dimitir si los partidos Social Obrero Español PSOE y Popular PP no renuevan el máximo órgano de gobierno de los jueces que lleva en funciones casi 4 años. Eso no es lo más grave de su amenaza lanzada frente al rey Felipe y en la ceremonia de apertura del año judicial del Tribunal Supremo. Lesmes, fuera de sí, criticó a los que llamó movimientos políticos tendentes a neutralizar sentencias al referirse a la desjudicialización del proceso independentista catalán, acción que calificó de interés político del momento. A este señor no le ha interesado, y peor aún, no toma en cuenta las decisiones de los tribunales europeos que han criticado hasta la saciedad a la justicia española que encabeza por arbitraria, autoritaria y parcial. Lesmes, colocado en el máximo de lo absurdo, afirmó que la desjudicialización del proceso catalán representa una huida de la ley y fue más allá al agregar que el escenario político actual está debilitando y erosionando la justicia. En su vitriólico discurso advirtió sin ribor alguna de lo que llamó el peligro de cambiar el derecho a conveniencia, cuando en la realidad es la propia posición del Supremo que encabeza el que actúa a contrapelo de la legalidad. A este juez de marras le importa un bledo todo el trabajo político que se ha llevado a cabo durante los últimos años con el fin de allanar por la vía de la negociación el grave conflicto entre el gobierno central y el gobierno catalán. La mesa de diálogo, que es la mejor opción en todos los conflictos internos, desde una simple disputa entre organizaciones vecinales hasta conflictos internacionales, le valen un bledo al tal Lesmes. No le da su mente estrecha que si la mesa de diálogo hubiera funcionado, nos hubiéramos ahorrado las 2 guerras mundiales y todos los conflictos bélicos que tantas vidas han costado. Lesmes ha lanzado su voz alarmista al afirmar que ciertos movimientos pretenden neutralizar sentencias judiciales que, según su criterio personal, son conforme al interés político del momento. A la negociación política, Lesmes la ha calificado como el triunfo de la impunidad. En crítica directa al Ejecutivo, el presidente del Alto Tribunal ha insistido que de materializarse tal desjudicialización podría producirse una huida de la ley del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos. A su juicio, hacer tal cosa sería el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política. Prácticamente en todas las constituciones del mundo se contempla la figura del indulto como potestad del Ejecutivo. En su reiterado discurso, Lesmes ha elevado el tono para insistir en su insensata tesis de lo que llama injerencia política en la justicia. Bajo esa premisa, considera como intromisión los indultos a los líderes de los procesos catalanes y no como son una forma de recuperar la concordia
frente al revanchismo del Tribunal Supremo. Para Lesmer, lo que hizo el ejecutivo de Pedro Sánchez es inaceptable. No cabe duda. Cree hasta la saciedad que encabeza un tribunal de alzada o un tribunal del medioevo o de la Santa Inquisición y no al Supremo Español. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Bien interesantes estos temas. Por eso existen estas figuras, ¿no? Que promueven, lógicamente, la oportunidad. En el caso de la política, de los consensos, de los acuerdos, del tránsito de las diferentes propuestas ideológicas en una misma sociedad. En el caso de los particulares, lógicamente, de una oportunidad de seguir adelante, si a lo mejor lo que existió fue como consecuencia de ir a dar a preso por pues circunstancias que en su momento tenían más carga política que jurídica, ¿no? Entonces, yo creo que el oponerse a un indulto, que obviamente debe de cumplir con muchos factores, solamente porque radica en uno, pues, no sé, un ánimo de venganza ideológica o de posición igualmente de pensamiento que no quieres movilizar, pues estás apostándole a la desgracia de uno, ¿no? A cambio de la tranquilidad del otro. Yo creo que eso no es lo válido ni lo que corresponde. Bueno, para los que gustan del tenis, Carlos Alcaraz, el tenista más joven del mundo, en haber conquistado precisamente la primera posición del ranking internacional, vence a un noruego de nombre Casper Ruud, también muy joven, y el tema de la pandemia, del retiro de las figuras más importantes, que como consecuencia también del COVID tuvieron que irse haciendo a un lado, lesiones de otros, etcétera. Estoy hablando del área varonil, generó que la persona, ya fuera Carlos Alcaraz o el señor Casper Ruud de Noruega, que ganara el torneo de Estados Unidos, el abierto de Estados Unidos, se ubicaría en el número 1 del ranking mundial. Insisto, fue una serie de combinaciones que esto permitieron. Y bueno, pues este joven a los 19 años de edad, gana el torneo y se convierte en el tenista más joven de la historia en conquistar el número 1. Lo comento porque esto es un asunto de emociones para las generaciones actuales, las jóvenes. Es decir, si hay disciplina, si hay fuerza, si hay constancia, se puede llegar. Protección Civil hace un llamado a los aficionados al senderismo. Las lluvias están causando estragos, independientemente de que los clubes llamados del 4x4 siempre están atentos a los comunicados oficiales. Pues usted sabe que cuando llueve en la montaña, el agua no avisa a la hora que va a llegar a los ríos, a las veredas, a los espacios que normalmente están conformados por la naturaleza, precisamente por la erosión, por la fuerza del agua. Entonces, este domingo fueron rescatadas 58 personas. Y aquí es donde estos clubes deben de valorar las cosas. ¿Qué tenía que estar haciendo un bebé de 3 meses de edad haciendo senderismo? O sea, hay límites y yo creo que esta es una irresponsabilidad tremenda que debiese ser sancionada, ¿no? Esto fue en el balneario conocido como el Ojito del Ejido de Santa Ana. Llegó la creciente del río, insisto, llovió en los altos y en la parte del río, pues obviamente empezó a crecer la margen del río y tuvieron que actuar de manera rápida las autoridades de protección civil. Entonces, vienen semanas de lluvias. No hay que hacer senderismo en estos momentos. Hay otros días, otras temporadas para evitar precisamente el que la naturaleza lo vaya a sorprender. Bien, pues con esto llegamos al fin de esta emisión del lunes 12 de septiembre. Siempre con muchas ganas de convocarle a que permanezca alerta y atento al trabajo de la mera mera en la frontera. Por supuesto que a los patrocinadores, a quienes gusten o busquen el tener una alternativa publicitaria,
esta frecuencia se las da, se las otorga. Es un trabajo en donde se conjuntan talentos, seguramente usted lo habrá percibido al aire, y por eso, pues, está al servicio de usted como radioescucha, pero también a usted como anunciante, si es que así lo decide. Gracias a nombre de todo el equipo, de Amador González de la Cruz, su servidor Teodoro Rentería Villa, le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.